Dios les bendiga, bienvenidos, culto del día miércoles, donde venimos a estudiar la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de La Voz Amiga y a través de las distintas redes sociales, y les vamos a invitar a que vayan dejándonos el presente para que podamos tener la asistencia completa. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, te pedimos que bendigas en este momento que vamos a tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Seas tú abriendo nuestra mente, nuestros oídos y nuestro corazón para recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a tener un tiempo de oración y de alabanza, y vamos a creer que en esta parte también el Señor nos va a estar bendiciendo. Dios les bendiga a cada uno de los que están del otro lado. Vamos a cantar algunas canciones para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey. Cantamos. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy. Abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tiniebla, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y dile una vez más. Te adoramos, Jesús. Bien, vamos a escuchar la primer parte de los estudios bíblicos del día de hoy. Vamos a tener a la pastora Edith de Sorensen, que nos va a estar compartiendo un poderoso mensaje. Antes de ir a este mensaje, queremos mostrarles algo muy hermoso que estamos haciendo después de haber tenido una lucha y una prueba en nuestro campamento. Un hermoso equipo se ha levantado y gracias a distintas colaboraciones, y seguimos esperando que lleguen más, hemos estado levantando un paredón en nuestro nuevo terreno. Así que hermano, hermana, sigue estando invitado a colaborar y vamos a creer que el Señor en esta empresa también nos va a bendecir. Ahora sí, vamos a escuchar el primer estudio de la palabra del Señor. Y así continuamos con estos estudios de los días miércoles en esta nueva materia que hemos dado en llamar el ministerio apostólico. Espero que todos tengan su PDF, su hojita, ¿no es cierto? Está todo por hojas que se pueden ir recopilando y hacer
un pequeño cuadernillo. Hoy ya estamos mirando la segunda hoja. Ya miramos toda la primera, que era la más larga, la de introducción, y ahora estamos con la segunda hoja del curso Ministerio Apostólico. Vamos a comenzar hablando de los primeros apóstoles. Dijimos que en el Antiguo Testamento no se menciona la palabra apóstol, pero en el Nuevo Testamento sí. Los apóstoles de Jesús. Lo primero que tenemos que decir es que hubo cuatro condiciones de los discípulos para ser apóstoles, y que el día de hoy estas condiciones siguen vigentes para la elección del ministerio apostólico. Hemos varias veces mencionado sobre los falsos apóstoles, falsos profetas, autodenominados apóstoles, etcétera, etcétera, que realmente no hacen bien al cuerpo de Cristo. A veces no hacen ni mal ni bien, pero bueno, dejémoslo de esta manera. Las cuatro cosas: predestinados, preparados, elegidos y enviados. Estas cuatro cosas las tenemos que tener aprendidas de memoria y aceptadas en el corazón. Predestinados, preparados, elegidos y enviados. Ninguna de estas cosas puede suplantar a la otra. Son complementarias y cada una necesaria. Yo puedo ser predestinado, pero si no estoy preparado, la carga del apostolado puede llevar a aplastarme. Tengo que estar entrenado por el Señor. Si no soy elegido, si no tengo un verdadero llamamiento, que es lo que nos mueve, tampoco puedo ser un ministerio apostólico. Y otro detalle importantísimo es que para tener un ministerio apostólico tengo que ser enviado, tengo que tener una iglesia madre, tengo que saber de dónde salí, a dónde me conduzco, a quién le rindo cuentas, a quién estoy ligado en la fe, en el espíritu. Por eso el ministerio apostólico no surge ni por acomodo, ni por compañerismo, ni porque alguna secta por allí nombre apóstoles y profetas. No. Acá hay un orden bíblico, y esto que les estoy diciendo no es un invento. Sí, porque el movimiento cristiano... No es un invento. Es bíblico totalmente, y se los voy a demostrar de la siguiente manera. Primero, predestinado. ¿Qué significa predestinado? Dado de antemano un destino. Dado de antemano un destino. Yo tengo aquí una copa. Esta copa, al ser creada, fue predestinada. Fue predestinada para contener un líquido, para tener algo en su interior y para ir de boca en boca. Ahora, para los cumpleaños o para alguna reunión familiar, se acostumbra a ponerle nombre a la copa, por los contagios, por la prevención. Fue predestinada, fue creada para algo. No fue que la crearon y después dijeron, ¿y esto para qué servirá? No, ya venía con un propósito. Por eso, cuando entregamos las 4 leyes, le decimos a todos, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Porque ya fuiste predestinado para esto. Quiere decir que ya tiene un destino determinado. Yo no usaría la copa para servir el guiso, ¿no? Salvo que fuera absolutamente una casualidad, ni siquiera para otros usos viles. Cada uno está destinado
para la función que tiene que cumplir. Y lo digo así, tan sencillo como una copa, como podría decir de cualquier otra cosa. Nosotros no somos una copa, nosotros somos seres humanos, somos vidas, somos criaturas de Dios a las cuales Dios ama enormemente. Y dice que Dios nos destinó desde la eternidad para su gloria. Y hablando de la copa, hablo del vaso de barro, que tiene que ser quebrado y formado para la gloria de aquel que lo creó. Dios nos creó con un tremendo propósito, pero tenemos que ser formados y creados para servir para su gloria y para lo que Él nos creó. Acá tenemos unos textos que los vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5. Dice, las bendiciones espirituales en Cristo, unos textos muy fuertes porque son maravillosos. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. No somos fruto de la casualidad. No somos un Big Bang espiritual. No somos una evolución, que éramos unos dinosaurios espirituales y ahora somos seres humanos, ni monos, ni nada. Somos predestinados por Dios. Dios ya sabía que iba a venir su Hijo. Y Dios sabía que en el 2021 iba a haber estos Timoteos que están escuchando esta clase de hoy. Que iba a haber un Edí que iba a estar enseñando, un pastor Víctor, un hermano Isaías, que íbamos a estar enseñando, compartiendo todo esto tan hermoso que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como Él ya nos amó, porque eso es lo que me encanta, ¿no? Dice que Dios nos vio en sus sueños, como un sueño. ¿Vio cuando usted tiene un sueño de algo que quiere realizar? Es como que soñó con nosotros y se enamoró de nosotros. Qué tremendo, qué profundidad tiene esto. Que el Dios grande del cielo y de la tierra haya pensado en mí. Por eso cantamos, no sé, Señor, por qué tú me miraste, no sé por qué te fijaste en mí. Pero dice que Él, cuando pensó en formarnos, Él ya nos amó. Y dijo, yo con esto voy a hacer un vaso para mi honra y para mi gloria. Yo con esto voy a mostrar mi gloria al mundo. Yo lo voy a usar porque lo amo. Y como lo amo, lo voy a preparar. Y como lo amo, lo voy a enviar. Lo voy a elegir. Lo voy a escoger. Y voy a poner en él mi buena voluntad para que él escoja bien también. Y pueda ser dócil a mi voluntad. Cuando hablo de estas cosas de la predestinación, no sé, late mi corazón. Porque algunos hablan del libre albedrío, de que quizás uno puede elegir o no. Pero yo digo, me parece tan difícil que un Dios que me escogió desde antes de la fundación del mundo, después me deje hacer lo que quiera. Bueno, no entremos en doctrina porque esto ni los grandes teólogos del mundo se han puesto de acuerdo. Entonces, predestinado es dar un destino.
destinado de Dios desde la eternidad. ¿Para qué? Para su gloria. Por eso cuando un apóstol pone esos sillones grandes y saca fotos y muestra su propia gloria, digo, nada más lejano. Hemos sido elegidos para la gloria de Dios. Y cantando todos los días, toda la gloria sea para Él. Ese es el espíritu de un gran apóstol. ¿Qué significa predestinar? ¿Qué significa predestinar? Es determinar tempranamente para qué fin y para qué plan está establecida cierta cosa. Por ejemplo, estas copas están puestas en un negocio y ponen el cartelito: copa para agua. Hay otras copas para vino, copas para champán. Ya está rotulada, ya está pensada en la copa para el agua. Cuando usted va a comprar una copa, a elegirla, dice: ¿y usted copa para qué quiere? ¿No? Porque el otro día estaba viendo un informe de Mendoza, dice que hay copa para vino blanco, para vino rosado, para vino negro. No sé, extravagancia de el usar una copa. Pero predestinar es de antemano saber para qué se usa eso, para qué lo uso. Por supuesto, algunos podemos tener copa para enseñar porque necesitamos tomar agua, pero es una parte de la predestinación que tuvo esa copa. Leemos en Efesios 1:11, dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Perdón que la tomo por ejemplo. El que diseñó esta copa no le preguntó a la copa qué quería hacer. La diseñó como copa de agua. Ella podría decir: ¿por qué no me diseñaste como copa de champán, finita y alta? O como copa de vinos espirituosos para ser una copa elegante. Me hiciste petiza y gorda. Lo que pasa es que te hice para el propósito que te voy a usar. Yo te di la forma que ibas a necesitar para cumplir el propósito. Yo estoy hablando de cosas muy profundas espiritualmente hablando. Y las estoy tratando de llevar a una forma muy sencilla, lo más sencillo que puedo, dándote ejemplos cotidianos. Y decirte: sí, Dios lo predestinó y le dijo: bueno, vos vas a hacer una copa petiza, gordita, porque te van a usar siempre para el agua. Algunos queremos ser para cosas muy especiales. A otros nos crea para esto. Este propósito determinado. ¿Qué problema tenemos con eso? No quiero ser la copa gorda y petiza que usan todos los días todo el mundo y que va de boca en boca. Perdóname, no lo elegiste, ya fuiste creado para esto. No podés decir no lo quiero hacer. Seguramente decís, bueno, lléneme de champán, a ver, sí, te pueden llenar de champán, pero vas a seguir siendo esa copa de agua y no vas a ser la adecuada. Por eso es importantísimo aceptar, no solo que somos para gloria de Dios, sino que tenemos un único propósito personal y que Dios nos creó con la forma necesaria para cumplir ese propósito. Nos predestinó, soñó con nosotros, imaginó nuestro modelo, nos trajo y allí nos dio la forma que Él
quiso. Muy bien. ¿Qué es predestinación? Yo estoy hablando de estas palabras y recuerdo al hermano Samuel de Lorenzo y al hermano, todos en la presencia del Señor, ¿no? El hermano Busato de La Plata, en las convenciones, durante horas, después que terminaba la actividad, sentados mirando la palabra, discurriendo sobre predestinación. Pues está la predestinación a ultranza, el que dice está todo predestinado, así que yo me quedo esperando la predestinación. Y está la predestinación aceptada, que es, bueno, yo me pongo en las manos de tal persona para hacer lo que tengo que hacer. Esto está muy bien graficado en, por ejemplo, los países árabes, los gitanos también a veces, son razas muy peculiares, ellos pactan las bodas. O sea que una mujer y hasta un muchacho no se puede casar con quien quiere. Los padres ya predestinaron ese matrimonio. Distinto al occidental, que bueno, hay tanta elección que a veces no se forman parejas estables y a destiempo y bueno, otras cosas. Las dos cosas son válidas y las dos cosas tienen su pro y su contra. Uno puede estar predestinado para algo, pero si no lo quiere aceptar, corre el riesgo de perderlo. Predestinación es determinación divina de los hechos futuros. ¿Saben por qué Dios nos pudo predestinar? Porque Dios nos conoce. Dios sabía que en el 2021 iba a haber una pandemia y que íbamos a estar en estas situaciones. Dios sabe todo. Y nos predestinó a todo este grupo que estamos hoy estudiando acá, a todos con un propósito, pero un propósito que coincide con el mundo en que estamos viviendo y con la situación que estamos viviendo. Por ejemplo, lo habla en forma tan clara acá en el libro de Romanos, ¿no? En Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen ellos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito, entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, llamó y justificó y glorificó y preparó y envió y usó y todo lo que le quieras agregar. Pero dice que antes de la fundación del mundo, Él ya dijo a fulano de tal, lo voy a hacer. En el futuro, en ese futuro que tú y yo no conocemos, lo voy a poner en tal lugar, porque ese es el lugar donde yo lo necesito y lo voy a usar. Estamos en manos del único y gran sabio Dios. Vamos a 1 Corintios 2:7, donde también nos habla el apóstol Pablo. Estaba tan convencido de estas cosas que las dice, las repite, las vuelve a repetir. Dice, más hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta de Dios. Sí, dijo David, no me enseñes cosas tan altas y tan ocultas que yo no las puedo entender. Bueno, estas que estamos enseñando son cosas altas y ocultas. Porque Dios, tenemos que tener una percepción. Dios es, no quiero decir que es oculto, pero Dios tiene muchas facetas. Y solamente estando muy cerca de Él, nosotros podemos llegar a conocer esas facetas. Por eso acá, en este versículo 7 de 1 Corintios capítulo 2, dice, hablamos por sabiduría de Dios. Esto que yo le estoy enseñando es por revelación de Dios a mi corazón en medio del misterio.
porque hay muchas cosas espirituales que para nosotros son un misterio. Dice, cuántas cosas ocultas que hoy vemos como por un espejo, un día van a ser reveladas plenamente y vamos a entender todo. Y vamos a entender el por qué y el para qué y el cómo y todo eso que hoy nos tiene tan azarosos y quizás un poco ansiosos. Pero vamos a conocer todas las cosas, esas cosas secretas y ocultas, esas cosas que no sé por qué Dios quiso hacer conmigo. Porque dice el verso 7, la cual Dios predestinó antes de todos los siglos para nuestra gloria. Dios te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Volvemos a las cosas esenciales. Volvemos a las cosas de todos los días. Volvemos al sencillo evangelio donde dice, Dios un día te llamó para hacerte un vaso para su honra y su gloria. Pero no fue que te llamó y te tomó como una casualidad del siglo XXI. No. Él desde antes de la fundación del mundo te había escogido para que hoy estuvieras en este lugar y cumplieras este propósito. Que el Señor nos ayude. Hay tanto para orar, hay tanto para pedir al Señor. Que Dios nos ayude a conocer la dimensión de la predestinación que hay sobre cada una de nuestras vidas. Que nos haga dignos de haber sido predestinados. Oramos, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú escondes estas cosas de los sabios, de los entendidos, de aquellos que tienen sabiduría mundana, que estudian las religiones y las cosas de este mundo y las revelaste a nosotros los niños, a nosotros los Timoteos, Señor. Que tú descorriste el velo y hoy nos estás enseñando estas cosas que son tan hermosas y tan fuertes y tan ocultas y tan sublimes. Y yo te ruego que por la gracia y el poder del Espíritu Santo te reveles a cada vida, te reveles a cada uno y que cada uno pueda entender que como esta copa que hemos tenido como ejemplo, hemos sido usados, predestinados para ser usados en este tiempo. Y que aceptemos la forma que tú nos has dado. Y que podamos agradecerte porque nos hayas escogido, porque nos hayas amado y porque nos estés dando la forma adecuada. Danos revelación de tu Espíritu para entender esto. Danos revelación del cielo para saber qué es lo que tú quieres para nosotros. En el nombre bendito de Jesús encomiendo a todos estos Timoteos que en este momento están orando junto conmigo y aprendiendo estas cosas y discerniendo estas cosas. Que nos ayudes, que nos des tu gracia, que quites todo lo que pueda ser de nuestras mentes personal y que podamos ser el reflejo de tu gloria. En el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Hay mucho para meditar. Hermosa palabra de este estudio. Ahora, antes de seguir adelante, vamos a dar nuestras ofrendas al Señor, como siempre lo hacemos, creyendo y confiando en este Dios poderoso, de victoria y de amor que siempre está con nosotros. Vamos a pedir al Señor la bendición para esta parte. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú bendigas a cada hermano, que con fidelidad, que con amor a ti, da su ofrenda, su diezmo. Señor, bendícelo. Y aun si hubiese cosas trabadas, Señor, destrábalas en este momento y abre ventanas en los cielos y derrama tu bendición y abundancia. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales para pasar a buscar su ofrenda, su diezmo, y vamos a seguir de esta manera también ayudando la obra misionera.
Ahora sí, la segunda parte de los estudios de la palabra del Señor. Muy bien, Dios les bendiga, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí vamos a comenzar una vez más el estudio de la palabra del Señor. Y queremos compartir para este miércoles, con una materia nueva, por así decirlo. Lo hemos estado compartiendo un poco allí con los discípulos o el discipulado, y tiene que ver con el Pentateuco. Esa va a ser la materia, el Pentateuco. Poder conocer, analizar y conocer un poquito acerca de estos libros que son muy, muy importantes. Son para aquellos que enseñamos las Escrituras, la palabra del Señor, por supuesto, son de una clave muy importante. Por un lado, por el hecho, ¿no es cierto?, de que es el fundamento, podríamos decir, de toda la Biblia. En estos libros está la historia, las leyes y todo aquello que después va a suceder y va a acontecer en el resto de las Escrituras. Por eso que para el pueblo de Israel, para los judíos, estos libros representaban un material muy importante porque les ayudaba a clarificar el origen, ¿no es cierto?, de donde ellos, no solamente del universo de donde provenía, sino también ellos como pueblo, como nación, que provenían del Señor y con qué fin y con qué propósito. ¿Sí? Y cada uno de estos libros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, a los que se les llaman el Pentateuco. Obviamente allí la palabra misma, Pentateuco, nos habla de que son 5 tomos, 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Conocidos, ustedes recordarán, allí en Josué 1:8, cuando el Señor le dice a Moisés estas palabras, ¿no es cierto?, estas palabras que le dice a Moisés, luego le dice a Josué, ¿no?, le demanda y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, en principio, estos libros de la ley se aplicaba ese término a los 5 primeros libros de la Biblia, a estos 5 que hemos mencionado. Y se denominaban así, los 5 libros de la ley, porque justamente en ellos abundan los estatutos, preceptos, leyes, ordenanzas para el pueblo de Israel. Esas leyes que estaban divididas en leyes religiosas, espirituales, que regulaban su relación, su comunión, su servicio, ministerio con Dios. Pero después también hay una cantidad de leyes, estatutos, ordenanzas que tenían que ver con la vida cívica, la vida normal, la vida del pueblo. Ayudaba a regular esa vida. No olvidemos que Israel estuvo 430 años de esclavitud en Egipto y salen, ¿no es cierto?, allí entraron como una familia y salen como un pueblo numeroso, impresionante, ¿no? Entonces salen al desierto y allí es donde se establece el culto, el tabernáculo, el culto, las ceremonias y demás. Bueno, ahí están todas las leyes y ordenanzas que tenían que ver con la regulación de las fiestas, las normas para el sacrificio, para acercarse a Dios, para servir a Dios y demás. Pero también era un pueblo tan grande, entonces había que tener por así decirlo, una constitución que ayudara a regular la convivencia, y había leyes sanitarias, había leyes de cuidado, de higiene, había leyes, sobre peleas, sobre robos, sobre
¿no es cierto?, peleas, bueno, todo lo que se da en la vida de un pueblo. Entonces había que regular qué dice la Biblia acerca de esta cuestión, qué dice la ley. Entonces ellos se tenían que, digamos, vivir de acuerdo a esas leyes, y por eso que iban y consultaban a Moisés, qué decía Dios a través de la palabra, cómo tenían que hacer en determinados casos. Por eso se llaman los libros de la ley. Por supuesto que estos no son los únicos libros. Nosotros tenemos las Biblias, las Escrituras, tienen 66 libros. 66 libros, ¿no es cierto?, que fue escrito por cerca de 40 autores a través de, o en un periodo más o menos equivalente a 1500 años. Sin embargo, la Biblia desarrolla un tema, y ese tema es la salvación o la redención del hombre. Y podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se divide a través de toda la Biblia este tema acerca de la redención. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Dios nos habla acerca de la preparación del Redentor. Y ahí en Génesis ya vamos a encontrar lo que se conoce como la promesa madre, allí en Génesis 3:15. El anuncio, el envío y la preparación, todos estos tiempos, esos años en el Antiguo Testamento no hacían más que estar preparando la vida del Redentor. Ya en los Evangelios vemos la manifestación del Redentor. Jesús viviendo entre nosotros, el Dios hecho carne, el Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. En los Hechos, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, vemos la proclamación del mensaje del Redentor. Una vez que Cristo asciende, una vez que el Señor derrama su Espíritu Santo, ahí sale la iglesia, el pueblo, a predicar acerca del Redentor a todo el mundo. Luego tenemos las cartas, las epístolas, ¿no es cierto?, las epístolas paulinas, las epístolas generales, donde se nos explica, a donde hay doctrinas que nos explican la obra de la redención. Y por último, en el Apocalipsis, aquel libro profético que tenemos en el Nuevo Testamento, es donde encontramos la consumación de la obra del Redentor. Entonces, más o menos, todo lo que tiene que ver con la Biblia completa, esos 66 libros, más o menos el tema se divide así, ¿no es cierto? Sabemos que más de la tercera parte, cuarta parte del Antiguo de la Biblia corresponde al Antiguo Testamento, porque vemos que hay 66 libros, pero tenemos 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, ¿no? Y por supuesto vemos aquí, ¿no es cierto?, la palabra del Señor, como Dios, ¿no es cierto?, a través de las Escrituras, los mensajes, los escritos y la vida de los personajes en el Antiguo Testamento, que vemos cómo Dios trata, por un lado, con la raza humana, con el ser humano, pero también especialmente con el pueblo de Israel, porque justamente es a través de este pueblo que Dios va a enviarnos un Redentor o un Salvador. Entonces Dios elige a este pueblo en medio de la humanidad, lo elige, como quizás podemos encontrar en alguna expresión cuando dice ahí en Deuteronomio, Dios los eligió no por ser los mejores, no por ser ustedes mejores que los demás pueblos, sino que Dios los eligió por amor, por cuanto los amó, ¿no es cierto?, a este pueblo. Pero podemos decir que los eligió, por un lado, para ser depositario de su palabra. Dios les reveló su voluntad, su palabra. ¿Se acuerdan de Moisés yendo al monte y bajando con la palabra, con las tablas de la ley y también con todas aquellas leyes y ordenanzas para el pueblo del Señor? Es decir, Israel fue elegido para ser depositario
de la palabra, de las escrituras, que no tienen otra cosa que la revelación del propósito y la voluntad de Dios para toda la humanidad. También Dios eligió a este pueblo para ser testigo del único Dios verdadero a todas las naciones. Vemos como en la Biblia se nos cuenta cómo el pueblo, las naciones, se fueron esparciendo, se fueron creciendo a partir ya desde la Torre de Babel, cuando vinieron las lenguas, los idiomas, cómo se fue desparramando y se fueron formando las distintas naciones. Pero ¿qué hicieron? Se fueron apartando del Dios verdadero, se fueron corrompiendo y empezaron a introducir en sus vidas prácticas y una forma, un estilo de vida totalmente ajeno a la voluntad de Dios. Y tenían como dioses, dioses paganos, tenían imágenes, animales, los astros, bueno, de cualquier cosa hacían su Dios, ¿no es cierto? Entonces, apartándose totalmente estas naciones del único Dios verdadero. Pero ahora estaba el pueblo de Israel, que podía conocer a Dios y poder transmitir, ¿no es cierto?, la revelación del único Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso que muchos se sorprendían, aún Moisés, cuando, ¿no es cierto?, tuvo que presentarse delante de Faraón, él preguntaba, y si me preguntan qué Dios te manda, qué nombre les diré, y Dios le dijo decirle, el gran yo soy, el gran yo soy es el que los manda para que lo dejen ir en libertad, ¿no? Y bueno, quizás era el único pueblo que no tenía una imagen, que no tenía un objeto, que no tenía un animal que lo representara, ¿no? Porque cuando uno lee en Isaías puede encontrarse que Dios dice, ¿qué imagen me compondré? ¿A qué me haréis semejante? Por eso que a todos les llamaba la atención que el Dios de Israel, que no tenían imágenes, que no tenía figura, pero sin embargo podían ver las obras, podían ver los milagros, podían ver el poder de Dios respaldando, guardando, protegiendo y ayudando al pueblo de Israel. No hacía falta ninguna imagen, pero sí ver las obras, ver lo que Dios podía hacer. Bueno, como dijimos, el nombre Pentateuco viene de la versión griega, ¿no es cierto?, que quiere decir el libro en 5 tomos. Los judíos lo llamaban la ley o la ley de Moisés. Así que por esa razón tenemos estos libros que son importantísimos poder y tener que leerlos, ¿no es cierto? Ahora, ¿no es cierto? Vemos que uno puede ver, ¿no es cierto?, en la palabra, que estos libros, que son, ¿no es cierto?, que el propósito del Pentateuco, podemos mencionar como propósito, ¿y cuál es el sentido de estos 5 libros? ¿No? Como un resumen, podemos decir, si uno mira Génesis, ¿qué significa Génesis? Origen o principio. ¿Y por qué se llama así? Porque justamente es el libro donde el objetivo es que el pueblo de Israel también en Dios pueda encontrar su origen. Ellos deben su origen, su fundación a Dios. Así como Dios les escribe a través de Moisés y les relata cómo fue el origen de la creación. Vemos que se llama origen y Génesis es el origen de todas las cosas. El origen de la vida animal, de la vida de las plantas, del ser humano, es el origen del pecado, del mal, pero también es el origen de la promesa de la redención, es el origen del pueblo, de una familia, de un pueblo, porque ahí en Génesis 12 ya Dios llama a Abraham y comienza ahí a establecerse y formarse una familia que luego se convertiría en la nación de Israel. Es decir, allí en Génesis está el semillero, como se le suele decir a este libro, el semillero de toda la historia, de toda la Biblia.
está allí en el Génesis, porque es el comienzo y el principio de todas las cosas. Pero lo que a Dios le importa es que el pueblo de Israel pudiera entender que Él es el origen de su nacimiento, de su propósito para toda la humanidad. Podemos ver, ¿no es cierto?, en el Éxodo, así como Dios trata de que Israel encuentre en el Génesis su origen, sus raíces, sus comienzos, en el Éxodo podemos ver la formación de un pueblo, de un pueblo común, de un pueblo que había sido esclavo, que no era nadie. Ahora Dios lo que está haciendo es formar un pueblo, ¿no es cierto?, un pueblo santo, un pueblo escogido, como quizá uno de los versos clave cuando miremos el libro de Éxodo será: vosotros me seréis un pueblo de gente santa, un pueblo de reyes y sacerdote. Eso es lo que Dios quería. Entonces en Génesis vemos el origen, en Éxodo vemos la formación de una nación para el Señor. Claro, ya en Levítico vamos a encontrar, ¿no es cierto?, ciertas regulaciones, ciertas legislaciones. Y particularmente en este caso con Levítico, Levítico tiene que ver con Leví, con la tribu de Leví, diríamos como que era un manual para los levitas donde se explicaba cómo tenían que ser las fiestas, cómo tenían que ser, ¿no es cierto?, las ceremonias y especialmente los distintos sacrificios para presentar delante del Señor. También vamos a Números, y en Números se llama Números porque tiene que ver con 2 censos que se hace en el pueblo de Israel. Y se hacen 2 censos porque han pasado muchos años, eso lo vamos a estar mirando cuando miremos cada uno de estos libros, pero vemos que hay un censo a la salida, digamos, a la salida de la esclavitud, pero también hay un censo cuando ya están por entrar a la tierra prometida, porque pasaron muchos años, 40 años, y mucha gente murió en el desierto. Quizá, o no quizás, sino que por causa de la desobediencia, por causa del pecado, de ser rebelde, que estuvieron muchos años dando vueltas, vagando por el desierto, y de hecho muchos no pudieron entrar. Por eso que hay 2 censos, para saber aquella gente que salió, pero también después para saber la nueva generación de aquellos que iban a entrar a la tierra prometida. Y por último, y con esto concluimos por el día de hoy, ¿no es cierto?, está el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es una conclusión de todos estos libros, pero también, si bien la palabra Deuteronomio significa como una repetición de la ley, justamente a base de lo que decíamos de Número, porque hay otra nueva generación que nació durante la peregrinación, durante el desierto, que quizás no habían escuchado las palabras o los hechos, la historia del acontecer que habían pasado. Entonces hay necesidad de repetir. Una de las palabras claves de este libro es acuérdate, 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 acuérdate. Está repitiendo, está recordando, haciendo un repaso de todo lo vivido, de todo lo acontecido hasta aquí. Es decir, y más que una segunda ley, es una evaluación final, porque a partir de allí luego comenzaría con el libro de Josué, que es la conquista de la tierra prometida, de aquello que Dios tenía preparado para sus vidas. Pero por eso decimos que para poder entender mucho del Antiguo Testamento y aún sobre la vida de Jesús, todo, porque está escrito, dice Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Es decir, aún estos libros nos muestran y nos apuntan a la vida y la persona y la obra de Jesucristo. Así que bueno, esto es como una introducción que estamos haciendo acerca de este material que es el de Pentateuco, lo que vamos a estar estudiando por estos miércoles.
hacemos después algún repaso, pero después vamos a estar mirando cada uno de estos libros. Que Dios les bendiga mucho en el nombre del Señor. Dios les bendiga y bienvenidos a esta clase de Nueva Vida en Cristo Jesús, volumen número 3. Qué preciosa ha sido cada una de las enseñanzas. Hemos hablado del amor y hemos profundizado más en el amor. Ahora vamos a entrar en otra fase más práctica, pero que también es parte de este amor. La lección de hoy, sirviéndonos los unos a los otros. Qué profundo que está esto arraigado en nuestros principios. Somos una comunidad que está muy comprometida desde sus bases más fundamentales en servirnos los unos a los otros. Por eso es que esta lección es tan importante, porque nos da el marco teórico bíblico de algo que nosotros por naturaleza ya llevamos impregnado. Espero, hermano, hermana, usted que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de la voz amiga, o que quizás de alguna manera se encontró con este estudio, pueda decir: yo también quiero servir a mis hermanos con amor. Vamos a la lección de hoy. Vamos a empezar con las afirmaciones del verdadero y falso, a ver qué nos encontramos. La primera afirmación: servir es solo para los que tienen tiempo. Qué afirmación que pareciera tan contradictoria a la vez. Es imposible tener el tiempo. Pasamos por el tiempo pasa por nosotros. Tenerlo es muy difícil. Solo podemos darle tiempo a las cosas que consideramos importantes. Para las que no consideramos importantes, nunca vamos a hallar el tiempo. Por eso es que decir que servir al hermano es solo para los que tienen tiempo, lo único que dice es que yo estoy pensando que para mí bendecir a mi hermano con el servicio no es algo que sea prioridad en mi vida. Así que la primera afirmación es falsa. Veamos que dice la siguiente: la humildad es uno de los requisitos para servir a otro. Si yo creo que soy la persona más importante en un lugar, quizás venga a mí la pretensión de que todos los demás tienen que estar a mi servicio y que yo no tengo por qué servir a los demás. Por eso es que la humildad, lo que me pone en el lugar correcto en cuanto a mi relación con mis hermanos, es importantísimo y, por qué no decirlo, fundamental para poder servir a otros en amor. Así que la segunda es verdadera. Vamos a la tercera afirmación y luego de esto comenzamos a pleno nuestro estudio. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de líder? ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de liderazgo? Jesús. Jesús, que hace 2000 años estuvo por esta tierra y aún hoy tiene seguidores. Creo que mejor ejemplo que él no tenemos. Y él nos explicó que su vida fue una vida dedicada a servir. Él nos dio ejemplo para servir. Y esto lo vamos a ver más adelante en este estudio. Así que los verdaderos líderes buscan cómo servir al que está en necesidad. Sirviéndonos unos a otros. Paso 5. Para la primera pregunta vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En Cristo somos libres, pero no tenemos que usar esta libertad simplemente como una excusa para vivir una vida desordenada y creer que todo nos tiene que ser perdonado por el simple hecho de la gracia.
No debemos abusar de la libertad. La libertad con la que Cristo nos hizo libre tiene que ser una herramienta que nos empuje, que nos impulse a servir a nuestros hermanos con mayor amor. Antes éramos esclavos del egoísmo que vive dentro de nosotros, que nos impedía ver más allá de nuestras propias necesidades. Pero esta libertad que abre nuestros ojos, que nos permite ver la necesidad que hay en nuestros hermanos, esta libertad es la que nos conduce por el camino correcto, el camino del servicio, los unos a los otros. El punto número 2 nos dice que el Evangelio no nos llama al egoísmo, sino al servicio. El verso 14 del capítulo 5 que leíamos recién nos dice que la verdadera motivación del servicio es el amor. El amor es la energía, es la fuerza que va a hacer que el Evangelio, que el servicio que yo hago hacia mi hermano sea efectivo. ¿Qué más nos dice? Que el siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por el otro? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer los otros por mí? Esto es algo muy natural, estar mirando a las personas. Y cuando yo veo a las personas, ¿qué veo? ¿Veo personas que necesitan de mí o veo personas de las que yo me puedo servir para mí mismo, para mis propios propósitos? Señor, ayúdame a que en mi corazón esté siempre ver al otro como el objeto de mi amor y no solamente como el objeto de mis necesidades. ¿Cómo sigue esto? El amor nos motiva al servicio, mientras que el servicio demuestra el amor. El amor tiene que ser la fuerza motivadora y el servicio tiene que ser nuestra demostración práctica de amor. La gente no va a necesitar que nosotros digamos que amamos a nuestro hermano. Ellos van a ver a través del servicio nuestro amor reflejado. El punto número 3 nos habla de Mateo 20, 26 a 28. ¿Y de qué nos habla? Nos habla de la postura que tiene el mundo. ¿Cuál es la postura que tiene el mundo? Es la soberbia, es creerse mayor que los demás, es intentar sobrepasar y poner a todos los demás debajo. Pero también nos habla de que es importante que entendamos que en el reino de los cielos mayor es el que sirve, mayor es el que doblega su ego y se pone debajo de los demás para que a través de este servicio Dios nos pueda hacer crecer. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué le diríamos a las personas que solo se preocupan por su propio bien? ¿Qué debo hacer para que alcancen lo mejor de su vida? Lo mejor, lo que va a ser para nuestro bien, lo que más beneficioso va a ser para nosotros, es servir a los demás. En la medida en la que yo dejo mis intereses personales y los doblego al bien común, esto va a ser lo más beneficioso para nuestras vidas. En la pregunta número 5 de este estudio, nos encontramos con la segunda parte de este estudio, aprendiendo con el ejemplo de otro. En el capítulo 13 de Juan nos narra uno de los hechos trascendentes de Jesús en relación a sus discípulos. Entrados ellos en la casa, él toma una palangana, un recipiente y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Luego, con una toalla que él tenía ceñido, se los seca. ¡Qué ejemplo poderoso! Jesús empieza por los que tenía cerca a mostrarles su ejemplo. ¿Saben? Muchas veces pareciera más sencillo
tener servicio hacia el que viene de lejos, hacia el que no vemos nunca. Pero el servicio bien entendido comienza por lo que nos rodean. ¿Qué dice Jesús que estaba haciendo con esto? ¿Qué es lo que, avanzado el capítulo, les dice a sus discípulos? Yo con esto les estoy dando el ejemplo. Yo, siendo el que estoy más alto, soy el que me puse en el lugar más bajo para que ustedes y para que yo tengamos ejemplo claro de cómo debemos seguir a Cristo, sirviendo los unos a los otros. Vamos a leer un pasaje que está en Filipenses 2, del verso 5 al verso 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos habla muy profundamente de dos características principales que tenemos que tener en nuestra vida cristiana para poder servir a otros. La primera es humildad. No humildad como símbolo de pobreza. La palabra humildad ha ido transformándose en nuestro vocabulario con el tiempo para definir a una persona que no tiene o de escasos recursos. La humildad es un estado profundo del alma en el que comprendo que no soy el centro del universo, sino que con Cristo en mí entiendo que mi hermano también es merecedor de ese amor, de ese respeto, de ese interés, que cuando soy arrastrado por las corrientes de este mundo, siento solamente para mí mismo. La segunda cosa de la que nos habla es de la obediencia. Servir es un mandato. Y los mandatos no son optativos. Los mandatos no son a consideración. No son para que yo vea si me parece o estoy de acuerdo. Un mandato es un hecho a través del cual yo soy comisionado para hacer algo. Ayúdame, Señor, a que esté preparado a hacer todo lo que tú me pidas. En los versículos anteriores, en los versículos 3 y 4, nos habla de qué es la actitud de un siervo y nos dice que no mira por lo suyo propio. ¿Sabe que nuestra mirada hacia nosotros mismos es limitada? Si nos miramos solo a nuestra necesidad, nunca nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad más afuera. Pero ¿sabe qué nos dice? No mira por lo suyo propio, sino que mira la necesidad de los demás. Hay un poder tremendo en esto. No solamente nos aleja del egoísmo, que es un pecado, y que no solamente es un pecado, sino es una mala conducta y una mala forma de vivir, sino que nos acerca a parecernos a Cristo. Pablo decía que una forma de servir al prójimo era hablarle de Cristo, y por eso nosotros lo hacemos a través de la radio, a través de las redes sociales, a través de los templos, a través de los grupos, a través de los anexos, en las calles, en las plazas, en las escuelitas dominicales, en los geriátricos, en los hospitales. Esto también es una forma de servir al prójimo. Pero el apóstol Pablo nos da algunos consejos en 2 Corintios capítulo 4 y capítulo 6. En el capítulo 4 nos dice, cuando vayan a hablar de Cristo, hablen de Cristo. Y en el capítulo 6 nos dice que no demos ocasión,
Que no actuemos de tal manera que nuestro servicio sea visto solamente como un intento de alabarnos a nosotros mismos. En este tiempo de tanta exposición a través de las redes sociales, es muy fácil verme en la tentación de servir al ojo, de servir solamente para ser visto. Y si esto ya pasó, ya nuestra recompensa se acabó ahí nomás. Nuestro servicio tiene que ser desde la humildad, y Dios mismo es el que lleva esto a hacerlo público. Él es el que nos exaltará cuando sea el tiempo. En 2 Corintios 11:29 nos habla de sentir lo que siente el otro. Esta palabra, empatía, la capacidad de poner mis sentimientos al servicio de los sentimientos del otro. Reír con los que ríen, llorar con los que lloran, poder comprender lo que están pasando. Tener empatía es darnos cuenta que hay gente sintiendo algo más que lo que sentimos nosotros, y capaz que dentro de este sentir no solamente hay necesidad, sino también hay urgencia. Ayúdanos a sentir por otros también. En el punto número 11 encontramos esta expresión: no es fácil, pero vale la pena. 2 Corintios 6 nos habla de que muchos no van a entender el servicio. Muchos pueden llegar a maltratarnos, y no solamente a maltratarnos, muchos incluso nos van a criticar. Porque para el que no está en Cristo, el servir al Señor es servilismo, es innecesario, porque choca contra su imagen de sí mismo. Pero el Evangelio nos es muy claro con el ejemplo de Jesús y con el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. ¿Vale la pena servir a los otros? Por supuesto. En 2 Corintios 9:6 nos dice que Dios nos va a recompensar. Dios nos va a recompensar. Él nunca queda en deuda con sus hijos. Y usted y yo somos sus hijos. Y cuando nosotros le servimos, ponemos a Dios de nuestro lado. Hebreos 6:10 nos dice que Dios es justo. Sería injusto si Él no recompensara las buenas obras, porque sabemos que las malas las va a recompensar. Estos días estamos viendo, los días viernes, los estudios acerca de los acontecimientos finales. Y sabemos que va a haber un juicio donde se van a penar las cosas malas. ¿Cómo no va a recompensar las cosas buenas? Pero para el versículo 13, déjenme leerles un versículo, 2 Corintios 8:4, que dice así: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, hermana, el servicio cristiano no es una carga, no es un deber, no solamente es un mandato, es un privilegio. Hermano, hermana, siéntase privilegiado cuando puede servir al Señor. Para finalizar, tenemos una ayuda práctica en algunas cosas en las que podemos servir a nuestro prójimo. ¿Quiere que se la lea? Sobre todo, servir a otros prácticamente, dedicándoles nuestro tiempo, recursos y esfuerzos. Aquí unos ejemplos de servicio: escuchar, aconsejar, animar, visitar, consolar, hacer reparaciones, cortar el césped, pintar, alegrar a alguien con una sonrisa, lavar los platos, preparar la comida, cuidar niños, limpiar la casa, lavar, planchar, coser, hacer compras, llevarlos a una cita médica, acompañar,
hacer trabajo de computadoras, enseñar a usar una computadora, enseñar a alguien a leer, sacar la basura, compartir el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñar, ayudar con las tareas, orar con ellos y por ellos, leer la Biblia para alguien, prestar un libro, llamar por teléfono y usted agréguele, compartir un WhatsApp o reenviarle una palabra para que le sea de bendición. No tenemos excusa. Servir es la forma con la que nosotros nos tenemos que identificar como cristianos. Jesús nos dio el ejemplo. Va a haber críticas, pero hay recompensa. Y una extensa lista, y usted agregue cosas más a través de las cuales podemos servir a nuestro hermano. Vamos a finalizar repasando el texto que se nos dio para memorizar, que es uno de los que leímos al principio. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Señor, ayúdanos a servirte y también a servir a nuestro prójimo. Gracias. Hermano, hermana, hasta aquí el estudio de hoy. Los esperamos el próximo miércoles para la lección 6. Que Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos con los estudios de la palabra del Señor. Hoy, día miércoles. Espero que haya dado su presente. Acuérdese que puede solicitar a través de las redes sociales los manuales. Los martes, sábados y domingos estamos teniendo reuniones presenciales en nuestro centro evangelístico a las que usted pueda anotar. Si va a venir el día domingo, anótese para estas reuniones, así le reservamos un lugar. Martes y sábado venimos directamente. Hermano, hermana, espero que este tiempo haya sido de bendición para usted como lo fue para nosotros. Bendecimos al Señor por todo lo que Él nos ha permitido y ojalá que usted siga siendo bendecido. Que Dios le bendiga y nos reencontramos el viernes para los estudios del nivel número 2.